Dios te bendiga. ¿Sabías que la gran tribulación, como se conoce en la Biblia, es el proceso donde Dios utilizará para salvar a Israel? Según las profecías bíblicas, conocidas aún desde el Antiguo Testamento como la angustia de Jacob, refiriéndose a ese momento que se entiende que es un proceso de 7 años de gobierno del anticristo, pero se entiende que la gran tribulación empieza en el segundo periodo, basándonos en el libro de Daniel, capítulo 9 verso 27, donde allí nos habla de una última semana que dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con mucho y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Basado en lo que dice allí, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, empezará lo que es la persecución para los judíos. Según es claro, debido a que Daniel está orando por su pueblo, esta profecía está aún en el Antiguo Testamento, y en respuesta a la oración de Daniel, Dios envía un programa claro de todo lo que sucedería con la nación de Israel desde la salida por medio de Ciro el Grande, quien da el decreto para el retorno de los judíos. Desde allí, Dios da un completo detalle de lo que pasaría el pueblo judío. Entonces, también encontramos de que aún el apóstol Pablo describe concerniente a Israel, de que qué ha pasado con Israel, un endurecimiento en parte hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. El tiempo actual que estamos viviendo es ese momento, plenitud para los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío es un gentil. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Ahora bien, el pueblo judío, según la carne, el apóstol Pablo habla que por amor a los padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, pues Dios tiene una promesa para ello de salvación. Es decir, que el proceso que le toca vivir a los judíos, ya aún otra vez más, sabemos que los judíos fueron perseguidos por Antíoco Epífanes, por la mayoría de los imperios que han sucedido en el transcurso de la historia, pero aún también por el holocausto de Adolfo Hitler. Pero en el proceso de la gran tribulación le toca otra vez a Israel pasar este momento, debido a que Dios lo utilizará para hacerlo volver a él. Si usted analiza en el día de hoy, los judíos no se le puede mencionar a Cristo en su gran mayoría, no cree en el Mesías, siguen totalmente creyendo en su Torá, simplemente el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, pero nada que ver con Cristo y su sacrificio, porque ellos no creen de que un humano pudiera morir, es decir, lo ven como una aberración de que Dios no acepta sacrificio humano. De ahí que no aceptan el Mesías. Pero Dios tiene un plan con Israel y el apóstol Pablo lo detalla en Romanos capítulo 10, 9, 10, 11 y explica cuál es el motivo, qué le espera a Israel. Si analizamos Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice: He aquí él viene en las nubes, concerniente a la venida pública de Jesús. Él viene en las nubes y todo ojo le verá, y quienes le traspasaron, es decir, los judíos, aunque fueron fue romanos que traspasaron, pero todo esto fue por intención judía, es decir, que la culpa o quien tiene la responsabilidad de la muerte de Cristo fueron los judíos. Y el texto nos dice allí que harán gran lamentación quienes lo traspasaron, que fueron los judíos. Nos habla allí de que cuando Cristo venga públicamente, ellos lamentarán. Es decir, que el proceso de la gran tribulación es el momento de esa última mitad de semana que el anticristo perseguirá a los judíos durante esos 3 años y medio. Como ya dije, se entiende un lapso de
7 años, pero como dice, a la mitad de la semana romperá el pacto con muchos, es decir, el anticristo perseguirá a los judíos. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, donde nos habla allí de la mujer vestida de sol, que no hay duda que es Israel. Nos presenta un cuadro de un dragón escarlata que quiere devorar a la mujer que está encinta y a su niño, aunque esta profecía está ligada con algo del pasado, pero que tiene una conexión con lo que sucederá en el futuro. Como sabrán, Apocalipsis se divide en varias sesiones, las cosas que son y las cosas que sucederán después de esta. Es decir, que hay acontecimientos que aún no han tomado lugar. Entonces, la gran tribulación, conocida en la Biblia como la angustia de Jacob, es el momento de 3 años y medio que Dios utilizará para salvar a los judíos, debido a que ellos no creen en el Mesías. Como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Dios, por medio de la gran tribulación, que el anticristo y el falso profeta, quienes estarán haciendo señales durante ese tiempo, Dios levantará a un testigo, a los 2 testigos, para que profeticen en Israel. Y esto traerá consigo de que se conozca al Mesías. Entonces, si leemos Apocalipsis capítulo 19, verso 11, nos habla de que hay un caballo blanco que sale, que juzga con justicia y pelea, que es de ese Cristo, que va relacionado cuando dice aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, su venida pública para establecer el milenio aquí en la tierra. Pues previamente nos dice la Biblia que en su venida el Señor matará al falso profeta y al anticristo. En ese tiempo es que Israel reconocerá que el anticristo fue un impostor y de hecho le perseguirá. El personaje de la historia que muchos quizás conozcan, amigo que me puede ver, de un personaje llamado Antíoco Epífanes. Eso sucedió en el periodo intertestamentario, como conocemos los 400 años de silencio, durante uno de los reyes o de los, luego tras la muerte de Alejandro, que quedó Alejandro Magno, el imperio griego quedó en manos de 4 grandes generales y uno de los generales de los diádocos o sucesores, llamado Antíoco Epífanes, persiguió a los judíos, quemó la Torá, los escritos, armó una persecución, sacrificó un cerdo en el lugar santo y un total persecución contra los judíos, una total persecución con los judíos. De ahí que este personaje Antíoco Epífanes tiene la misma característica que hará el anticristo. El anticristo se sentará en el templo y se hará pasar por Dios y querrá que lo adoren. Eso lo dice el apóstol Pablo, que dice, tanto que se sienta en el templo y se hace pasar por Dios, es decir, basándose en el anticristo. Pero también Jesús habló claramente en Mateo capítulo 24, donde nos habla que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Se refiere a ese mismo momento cuando el anticristo querrá que lo adoren y Israel entenderá de que es un impostor, por lo tanto, le perseguirá. Eso lo vemos en Apocalipsis 12 de ese dragón que arroja contra la mujer que está encinta, queriendo destruir tanto a su hijo como a la mujer, que es Israel. Y es Israel debido a que dice que la mujer estaba encinta y tenía las estrellas y luna debajo de sus pies, que esto va relacionado con el sueño que tuvo José, hijo de Jacob, el cual él tuvo un sueño de que vio la luna y las estrellas que se postraban ante él, y ese sueño se cumplió cuando sus hermanos van a Egipto y compran y prácticamente ellos le sirven.
Entonces, tanto esas profecías tienen que ver con la persecución de los judíos. En Mateo 24, específicamente, Jesús enfoca sobre ese momento de angustia, de persecución que habrá contra los judíos. También en el libro de Daniel, como ya mencioné, allí esa 70 semana, la última semana, pues enfoca ese momento de persecución que es que Dios utilizará para hacer volver a los judíos. Y por eso dice, harán gran lamentación, porque reconocerán de que ese que vendrá en las nubes es Jesús, el Hijo de Dios, del cual nosotros predicamos los cristianos, pero que ellos han sido cegados, tal como dice el apóstol Pablo, que si el evangelio está oculto, entre los que se pierden está oculto. El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca a la luz del evangelio. Pero que también el apóstol Pablo, basando en la visión que él tiene concerniente a Moisés, que cuando descendía de la montaña se ponía un velo para que los hijos de Israel no fijaran su rostro o su mirada en aquella gloria que era pasajera, ya que es interpretada en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, de que así como ese velo Moisés se lo ponía, el apóstol Pablo ahora dice que los judíos tienen ese velo, el cual no pueden ver los planes y propósitos de Dios y la salvación que Dios tenía con los judíos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.